aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, caminó a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Como escrito ya está, todo fue del Señor, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. Nuestras Biblias, damos gracias al Señor por las alabanzas. En Génesis capítulo 46 vamos a continuar con la vida de José. Estábamos viendo que la Escritura por un momento se detiene nuevamente en Jacob. Es el trato con José, pero vemos que Dios aún no termina con su siervo Jacob. Y así Dios trata con nosotros hasta que somos ancianos. Muchas veces pensamos, bueno, ya soy anciano o ya soy adulto, pero Dios sigue enseñándonos. Dios nos va a enseñar hasta el último día, hermano, a aquellos que queremos aprender. Y vemos que él iba rumbo a Egipto, de donde, bueno, sus antepasados habían salido. Egipto era sinónimo de apostasía y de todo lo que estaba en contra de Dios. Pero también vemos que Dios había preparado para que él vaya a encontrarse con su hijo José. Y tenía que
realmente estar seguro para volver, porque vemos que Jacob había aprendido a depender de Dios. Cuando él era más joven, cuando él tenía que reunirse con Esaú, bueno, calculó, voy a hacer así, voy a dividir en dos mi familia para que si Esaú se enoja mucho y destruye una parte, por lo menos alguna parte escape. Pero ahora es viejo, ya no puede hacer más nada. Lo único que puede hacer es depender 100% del Señor. Y eso es lo que encontramos aquí. Ahora vemos que él consulta a Dios. Y dice en el verso 4 del capítulo 46, dice, yo descenderé contigo a Egipto. Esta es la seguridad que Dios le da. Porque tenía temor y llega hasta Berseba, hasta el límite. Tiene que cruzar Berseba para salir de la tierra de Canaán, del lugar de bendición. Pero era la voluntad de Dios. Y yo también te haré volver, dice, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Bueno, verdaderamente, muchas veces él había tenido mucha fuerza para huir, para escapar, para recorrer grandes distancias. Pero ahora es viejo. Ahora tiene que ser llevado. Y así es cuando el creyente, crece espiritualmente, es como una persona anciana. Bueno, ya no puede pensar en sus fuerzas, sino que ya piensa en la fuerza de otro. En este caso, Faraón había enviado carros para llevarle. En este caso, Dios no iba a necesitar la fuerza de Jacob para llevarle a donde él quería que esté. No iba a necesitar su audacia, porque era muy audaz Jacob. Cuando estaba perdiendo con Labán, le llevó a las ovejitas ahí al río y todas las que salen manchadas son para mí. Era muy audaz y era muy inteligente. Pero vemos que ahora él no puede apoyarse en esas cosas porque vemos que tiene que ir sobre los carros. Y así es, hermano, cuando nosotros dependemos del Señor, bueno, dejamos nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestra opinión de lado y ya crecemos y vamos haciendo la voluntad de Dios. Y Él produce en nosotros el querer como el hacer. Otra versión, eso está en Filipenses, pero otra versión dice, Él provee la energía necesaria y activa para hacer su voluntad. Y también en Romanos capítulo 8 dice en el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos, no son hijitos, son hijos. Bueno, Jacob ya tiene cierta madurez. Él solo debía subir al carro. ¿Y quién iba a guiar el carro? Él ya no iba a guiar. Otro iba a guiar. Y así es cuando crecemos. Cuando crecemos, hermano, dejamos que el Señor nos vaya guiando. Aunque a veces el camino es muy difícil. Y hermano, de esto se trata la vida espiritual, de dejarnos guiar. Muchas veces nosotros no queremos dejar que otro nos guíe. No queremos que el Señor nos guíe. Nosotros somos un poco testarudos y queremos hacer como nosotros queremos hacer. Pero realmente vemos que Él, con toda la sabiduría que tenía, con todo lo que Él sabía y con todo lo rico que era también Jacob, tuvo que subirse al carro de otro. Y el carro nos habla del transporte, de lo que lleva esta vida espiritual que tenemos. Habla de este cuerpo que es guiado por el Espíritu Santo.
Y nosotros debemos dejar toda inteligencia, todo razonamiento, todo lo que quizás nosotros hemos adquirido en nuestra experiencia a lo largo de los años, hasta lo último. Este era un anciano ya. Sin embargo, él tenía que subirse al carro. Y así también Jesús le dijo a Pedro, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 21, en el verso 17. Evangelio de Juan, capítulo 21, podemos leer desde el verso 17. Y dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Estaba desnudo, pero se sintió tan visiblemente mirado por el Señor, por sus ojos. Tú sabes que yo todavía no te amo, pero te quiero, dice. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿A quién le da el cuidado de las ovejas? Al que recién le negó. Qué raro, ¿no? Qué raro que las cosas que hace el Señor. Todavía no es pastor, pero Pedro va a ser pastor. Después va a dar consejo a los pastores. Pero le dice, apacienta. Él todavía era corderito, un cordero bastante salvaje. Y le dice en el verso 18, ya le está hablando del futuro. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Y así es cuando nosotros comenzamos en el camino del Señor. Vamos, venimos, no oramos, no consultamos al Señor y hacemos, deshacemos. Mas cuando ya seas viejo, te espera un carro, te va a tener que subir al carro y cuando vos ya no, la rienda voy a usar yo, va a decir el Señor. Vos déjame la rienda de tu vida, de tu ministerio, de tu trabajo, de todo lo que vos tanto estás tan capacitado para manejar, déjamela a mí. Cuando ya seas viejo en lo espiritual, cuando ya seas maduro, extenderás tus manos para que le ponga la ropa, como es cuando la hermana es enfermera. No es fácil si uno no tiene si el que tiene que ser vestido, ceñido, no se deja, es difícil vestirle, cambiarle. Pero mansito Pedro iba a levantar las manos, y te ceñirá otro y te llevará donde vos querés ir. ¿Así dice? Donde no quieras. ¿Cómo la carne se opone a la voluntad de Dios? Hermano, la carne no se quiere humillar, no quiere hacer, prefiere morir la carne antes de hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor nos lleva donde no queremos. Esto es espiritualidad. La espiritualidad viene, hermano, cuando nosotros aprendemos a aceptar la voluntad de Dios. Y añade diciendo Juan, ya esto dice Juan, se ve que Pedro había entendido y quizá había muerto ya en este tiempo que le escribió el Evangelio. Esto dijo dando a entender con que en muerte había de glorificar a Dios. Pedro murió con los brazos extendidos, le ciñeron a una cruz. Y él, conforme a lo que dice la historia, no quiso ser crucificado hacia arriba normalmente, sino que fue crucificado cabeza abajo. Dice que él estaba corriendo, saliendo por la puerta de Roma ya, escapando de la gran persecución, y se le apareció el Señor y le dijo, apacienta mis corderos. Qué impresionante cuando el creyente crece. Es llevado a donde no quiere ir. ¿Cuántas cosas no queremos pasar? ¿Cuánto cuesta
hermano, dejarnos guiar. Y cuando nosotros subimos al carro del Señor, cuando el Señor empieza a guiar nuestra vida, Él no precisa nuestra opinión. Queremos opinar, pero Señor, mejor vamos a hacer así. ¿Por qué, Señor, no hace así en mi vida y después yo voy a hacer así? Sin embargo, el Señor no pide. Jacob no podía opinar, no podía aconsejar durante el viaje. ¿Qué debía hacer Jacob? Debía descansar. Y así es cuando el Señor nos guía. Bueno, aprendemos a disfrutar el paseo. Así es cuando el Señor nos guía. ¿Quién conducía el carro? Bueno, lo que había enviado Faraón. Y vemos hasta dónde llegó también con el carro Jacob. Vamos a ver en el verso 28 de este mismo capítulo. Capítulo 46, en el verso 28. Y dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Esta era una tierra en Egipto que es una región árida. Egipto, a diferencia de la tierra de Canaán, que tiene abundancia de agua, por lo menos en el tiempo que ellos entraron en la tierra, había muchos arroyos, manantiales de aguas vivas, y había ríos que corrían, por ejemplo, como desde el monte Hermón, como estudiamos nosotros, y esos llenaban toda la tierra, la ladera que es Canaán, que es la tierra de Palestina. Sin embargo, Egipto tiene un solo río, pero tiene una porción que se transforma en un delta, donde el río viene y se transforma en muchos brazos. Así es el delta del Nilo, tiene 7 brazos. Y allí entre esos brazos la tierra es muy fértil. La tierra de Egipto en sí es muy árida, depende del desbordamiento anual del Nilo para que la tierra hacia las laderas, a los lados del río, quede apta para sembrar. Pero en ese sector del delta, allí era una porción especial. Y allí justamente estaban Gosén, allí estaba la tierra que Dios le iba a dar. Y Gosén significa porción escogida. Y allí es donde el Señor nos lleva, hermano, cuando nosotros nos dejamos guiar. Muchas veces nosotros ponemos muchas excusas, hacemos, decimos, pensamos. El enemigo a veces toma nuestra mente, nuestros pensamientos, y desechamos que el Señor guíe nuestras vidas. Pero cuando el Señor nos guía, hermano, cuando Él realmente toma el control, y a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, a veces el Señor nos tiene que llevar por un lugar de humillación, a veces tenemos que pasar por el valle de la muerte, por el valle de las lágrimas. Sin embargo, hermanos, detrás de todo eso hay algo mejor que Dios tiene preparado para nosotros. Lo importante es que Él siga guiándonos, porque Él nos va a llevar a lo mejor. La palabra Gosén, dijimos, significa porción escogida y también significa acercándose. Y esto también nos muestra de que este es un lugar de comunión, es una tierra especial, un refugio allí en Egipto. Y este era el lugar que, José había preparado para los suyos, un lugar de protección y también de prosperidad. Allí Israel iba a crecer, allí ellos se iban a multiplicar, allí ellos, que eran poquitos cuando entraron, iban a salir como una gran muchedumbre, como una gran nación. Dice en el verso 26 de este capítulo 46, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedente de sus lomos,
sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Note que 66, y estos son los números en la palabra de Dios, tienen su significado. Sin embargo, dice, en el verso 27 dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dice 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70 personas, fueron 70 en total. Bueno, en total entraron, sin contar a Jacob, toda la familia, sin contar a Jacob y sus mujeres, fueron 66. Más los 2 hijos de José, 68. Más José y más Jacob, 70. Qué bárbaro, ¿no? Acá tenemos una linda enseñanza. Porque el número 6, usted habrá escuchado el 666, la marca, dice, de la bestia. La bestia va a ser un hombre con Satanás encarnado, así como, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo todas las cosas. Satanás estará encarnado y totalmente formado, crecido en este hombre de pecado, un político religioso. Y realmente el número 6 es el número del hombre en su perfecto estado. Multiplicado por 2 es aún más perfecto. Y multiplicado por 3, 666, es una trinidad de perfección. 3, 6. Y así realmente vemos que el hombre en su estado natural llega a Dios. Ellos le nacieron, verdaderamente antes de conocer el lugar donde estaba José. Pero cuando añadimos a José al hombre en su estado natural, encontramos el número 70. El número 7 en la Escritura siempre nos habla de un número completo y perfecto. Y si a esto sumamos el nombre de José, significa añadido. Así cuando el hombre añade a José, llega a ser también perfecto y completo como él. Sin José vemos al hombre natural, en su estado natural. Pero una vez que ellos añaden y suman a José en sus vidas, vemos que ellos son 70. Vamos a ver en Colosenses capítulo 2, queremos detenernos un poquito y pensar en esto. Colosenses capítulo 2 en el verso 9. Y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. En él habitó todo realmente completamente lo que es en característica, en poder, en presencia, en virtud, lo que es Dios. Y ahora, no te dice en el verso 10, y vosotros estáis completos, pero en Él. Nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos una imagen de Dios corrompida. El hombre fue hecho a la misma imagen de Dios, pero cuando pecó se corrompió. Pero cuando conocimos a Dios, cuando conocimos al Hijo de Dios, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, desde allí en adelante, nosotros hemos llegado a ser como este número 70. Vosotros estáis completos. Otra versión significa, traduce esta palabra completo, perfectos. Pero, otra vez, en Él. Qué hermoso. Porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Vemos el fruto de José.
Vemos realmente el fruto de José. Todo lo que él alcanzó se suma a lo que trajo Jacob. Y así, hermano, todo lo que el Señor alcanzó, bueno, en este caso José tenía sus hijos, Manasés y Efraín. Bueno, todos ellos ya son contados como uno con José. Fueron 70 contando a José con sus hijos. Y así, hermano, nosotros desde que recibimos a Jesús, somos contados con todo lo que Él ganó. Y vemos que no fue fácil ganar lo que ganó Él. Porque José llegó a estar en ese lugar de exaltación, llegó a estar en este lugar de tanta autoridad y de tanta ventaja por causa de su sufrimiento. Lo vemos en su exaltación. Y así nosotros, hermanos, nos unimos al Señor, a este Cristo resucitado y exaltado, por causa de que Él sufrió. El pecador se une al Salvador y llega a ser perfecto en Cristo, así delante de Dios. Somos perfectos, hermano. Nada nos falta. Dios nos ve así, de esta forma. Así entramos, porque somos participantes realmente de lo que Él hizo. Vamos a ver en Hebreos capítulo 7, en el verso 28. Y dice, porque la ley constituye, Hebreos capítulo 7, en el verso 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, la palabra de este nuevo pacto, del juramento de la gracia, está hablando aquí, habla, en vez de usar pacto, dice juramento, posterior de la ley que vino después, constituye como sumo sacerdote al Hijo. Y este Hijo es hecho perfecto para siempre. ¡Qué impresionante! El Hijo perfecto. Nosotros somos completos, perfectos en el Hijo. Eso es lo que somos nosotros. Hermanos, no puede haber forma en que Dios nos niegue sus bendiciones, todo lo que ganó este perfecto Hijo, porque esa perfección está en nosotros. Y cuando habla de hecho perfecto, nos habla de su exaltación. Jesús en vida no había sido hecho perfecto, pero al tercer día, cuando Él resucita, Él es levantado delante de todo poder y autoridad como el perfecto hombre, aquel que no tuvo falla. El Espíritu Santo le exalta a Jesús y le da luego sus ministerios. En este tiempo Él es el sumo sacerdote, Él es el Señor de la iglesia y futuramente va a ser rey sobre Israel. Y eso todo es por causa de su perfección. Él fue exhibido como el perfecto, el verdaderamente capaz de llevar adelante estos ministerios, hechos perfectos. Y esto es para siempre, para siempre. Así vemos a José. José se une y forma un solo grupo con sus imperfectos hermanos. Allí estaban todo lo que le habían entregado. Allí estaban todo lo que le habían tirado al pozo. Sin embargo, el Espíritu Santo nos muestra que ahora ya no son 66, son 70. Y así es, hermano, cuando llegamos a Cristo, ya no somos 66, dice. Él se identifica y es contado como parte de nosotros, y nosotros como parte de Él. Somos un grupo, hechos perfectos en Él. Qué hermoso, hermano, que el Espíritu Santo, si nos revela esto, muy probablemente podamos ser vencedores. Dice en Filipenses capítulo 2, en el verso 5, vemos la exaltación de José. Nos hemos unido también a un Cristo hecho perfecto, a un Cristo exaltado. Filipenses capítulo 2, en el verso 5. Y dice, ahora nos enseña nuestro apóstol, el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era realmente uno de ellos. Estaba allí en el consejo eterno como Dios. Pero Dios se hizo carne. Dice en el verso 7, sino que se despojó. Se despojó de esa situación tan elevada. Y dice, tomando forma de siervo. Este es un misterio. ¿Cómo puede ser una persona? ¿Cómo puede ser que se despoje de toda su virtud y que nazca en un pesebre como un bebé? Como un bebé que hay que cambiarle los pañales. Dios hecho semejante a los hombres. Por lo general encontramos en Génesis que el hombre fue hecho en semejanza de Dios. Pero ahora vemos que Dios se hace semejante a los hombres. Se humilló. Esto solamente puede hacer un Dios de toda gracia. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto mismo vemos en la vida de José. Vemos un tiempo de profunda humillación, de ser el hijo más amado de su padre y estar en la casa de su padre. Lo vemos realmente en un pozo, lo vemos esclavo, lo vemos preso, lo vemos en una condición de siervo. Tiene que aprender a servir. Y allí vemos en el verso 9 que cuando llegó hasta lo más bajo, dice en el verso 9, cuando Jesús llegó a lo más bajo y fue allí al Seol mismo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Como Dios, Jesús no puede ser exaltado, hermano, pero como hombre sí. Como Dios tampoco puede ser humillado. Él, para poder humillarse, tuvo que tomar la forma de un hombre. Totalmente diferente. Satanás quiso tomar la forma de Dios para no humillarse. Y nosotros, en vez de aprovechar y humillarnos, bueno, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Bueno, muchas cosas de su exaltación ya son evidentes. Vemos al Hijo de Dios resucitado, pero aún no vemos que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Todavía resta a su exaltación. Toda lengua un día va a tener que confesar que Jesús es el Señor. Y cuando dice toda lengua, está hablando de Satanás mismo. Satanás va a ser encadenado y va a tener que decir Satanás, Jesucristo es el Señor. Toda lengua. Por lo menos de guau, pero va a tener que decir. Porque Él tiene que ser exaltado porque Él se humilló. Y vemos que lo que resta a esta exaltación es lo que vemos que Él hace con los suyos. Él tiene que compartir de su exaltación con aquellos que son parte de su familia. Pero especialmente, hermano, Él va a compartir su mayor exaltación, su mayor gloria con los fieles. Esto es lo que resta. Él va a compartir su mayor gloria. Nosotros todos hemos sido exaltados cuando recibimos a Jesús en el corazón. Pero si nosotros nos rendimos al Señor, Él va a compartir su trono y su corona, va a compartir sus glorias con nosotros. Nosotros vamos a ser semejantes a Él en gloria. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a leer en el verso 22. Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 22. Estamos unidos a Él, pero podemos ser más estrechamente unidos
a través de sus sufrimientos. Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 22. Note lo que dice Jesús aquí. Está hablando este capítulo, si usted no lo entiende de esta forma, porque Él está hablando como si la cruz ya hubiese quedado atrás, como que Él ya pasó por la cruz. Él está hablando por fe, con la fe de Dios, con la fe del Hijo de Dios. Pero Él todavía no es el autor, porque todavía no terminó el libro. Tiene que terminar y poner consumado eso. Tiene que resucitar y ahí se cierra, terminó el libro. Pero Él está hablando sabiendo lo que va a acontecer. Y dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Él comparte su misma gloria con nosotros. Eso es lo que realmente hizo José. Vamos a ver que más adelante vamos a ver algunos detalles más. Yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que vemos que unidos a Él fuimos exaltados y tenemos también su gloria, pero podemos alcanzar más gloria. Eso es lo que nosotros queremos hacer, y para eso viene la humillación. Y pasamos cosas, hermano, que a veces no podemos entender. Pero si queremos ser exaltados con Él y alcanzar lo mejor de lo mejor, bueno, la vida de Cristo va a tener que crecer. Porque no vamos a ser exaltados si nosotros dejamos que crezca nuestra carne, que se desarrolle la carnalidad en nosotros. Sino que cuando la nueva creación crece en el creyente y el creyente se va humillando, bueno, allí su gloria mayor se va pegando a nosotros. Es su gloria, es la gloria de la nueva creación. No es la gloria del primer Adán, que es una gloria natural. El primer Adán tenía mucha capacidad intelectual en su cuerpo. Todo eso se corrompió. Dios no quiere más, no acepta del primer Adán nada. Pero sí de la gloria que Él le dio a su Hijo, la gloria de la nueva creación. Por eso volvemos a decir, la familia de Jacob, más la familia, lo que él ganó, los frutos del sufrimiento de José, sus hijos, bueno, ahí encontramos la perfección. Parece que somos más. Humanamente parece que ellos eran más, pero necesitaban de José. Allí es donde iban a encontrar realmente la verdadera perfección de la nueva creación. Dice, vamos a volver en Génesis, tenemos muchos detalles, no sabemos si seguimos con esto, vamos a mirar un poquito más. En el verso 27 del capítulo 46, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Así vemos realmente la parte provisional, la gloria que compartieron. Ya no eran 66, ya no era una gloria pasajera, terrenal. Ellos fueron tomados por José. En Él son exaltados. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 5, en el verso 24. Evangelio de Juan, capítulo 5, en el verso 24. Ellos van a ser tratados conforme a lo que es José, aunque son desconocidos para Faraón aparentemente. Capítulo 5, verso 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas fue traspasado de muerte a vida. Esto es lo que ocurrió con la familia de Jacob. Ellos estaban por morir en Canaán, pero tenían que tener
realmente un conocimiento de aquel que les podía salvar. Este estaba encubierto de sus ojos, aunque era cercano. Hasta que llegaron a la presencia de José, y vemos que José se da a conocer en un momento. Así el pecador viene y conoce al Salvador. Y cuando conoce al Salvador, bueno, este pecador que está necesitado, que vive en un reino de muerte, que está muerto, dice, no vendrá más a la condenación porque ha pasado de la muerte a la vida. Vemos que José le lleva con él, le lleva a su reino. Esto es lo que encontramos. Esto es lo que encontramos aquí. Y en Colosenses capítulo 1 dice en el verso 13. Colosenses capítulo 1 en el verso 13. Nunca más va a volver a la condenación de donde el Señor le sacó. Un creyente jamás puede volver a ser condenado, porque ya fue condenado en Cristo. A través de Cristo todos los pecados fueron arreglados. Entonces el creyente no puede ser condenado, no hay ninguna condenación. Ha pasado de muerte a vida y no vendrá, no va a volver a ser condenado. Jesús en la cruz arregló todos los pecados. El creyente no puede perder su salvación, es imposible. Dice en Colosenses capítulo 1 en el verso 13. Note que José le trae a él. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. Así como Jacob fue trasladado ahora a Egipto, donde está reinando ¿quién? Dice, al reino de su amado Hijo. Allí Jacob se iba a encontrar con su amado Hijo, al reino de su amado Hijo. Esto es lo que encontramos. Él nos transportó. Y este traslado al reino de Cristo no puede ser hecho por un hombre. El hombre trata de llegar al cielo o de alcanzar la perfección delante de Dios para que Dios diga, bueno, vos te mereces el cielo por sus propios medios. No, hay una sola manera. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Hijo tiene que guiar la cosa. Y así Él nos trasladó. No fue nuestra fuerza, no fue nuestro poder, sino que todo se hizo por causa de que Él es un poderoso Salvador. Nos arrancó, hermano, del reino de las tinieblas. No hubo participación humana. Y encontramos, vamos a ver un poquito más, tenemos tiempo. Vamos a ver en el verso 28 y verso 29. Y dice, y José unció su carro. Ellos estaban allí. Verso 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí, a José. Vamos a adelantarnos un poquito. Para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro. Y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Note que ellos esperaban a José. Y así, hermanos, nosotros también hemos sido sacados de las tinieblas para esperar la venida del Señor. Esto es lo más importante en nuestras vidas. Y dice que José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él. Él ya se había manifestado un poco a sus hermanos, pero ahora se manifiesta a su padre que no le había visto desde muy joven. Y dice, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Qué escena, acá hay tantas cosas, hermanos.
se unció para ver a su Padre. Él unció su carro. Se preparó. La palabra uncir el carro nos habla de poner a los animales bajo el yugo. Él tiene que guiar, Él tiene que sujetar. Tuvo que sujetar. Acá hay mucho para ver. Para poder encontrarse con su Padre y luego manifestarse a su Padre. Hay algo tan hermoso aquí, pero no vamos a ver, vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá porque vamos a dejar para otra vuelta porque es muy largo. Que el Señor bendiga la porción de su La lucha no podrá el cristiano que quiere heredar espíritus de maldad, combatiendo están contra aquellos que aman la palabra de verdad, que es un arma letal porque viene de Dios. Solamente se puede ganar la pelea contra el ofensor con la armadura de Dios. Infalible es la fe, no conoce derrotas. La victoria personal, paradigma será en la nueva creación. La palabra y la oración, invictas armas de Dios, las usan santos de hoy como lo hicieron ya vencedores de ayer. El que conoce la verdad ante un enemigo espiritual. Con la armadura de Dios, cuyo eje es la fe, imposible es perder. Sobre la ayuda de Dios solo resta esperar cómo y cuándo lo hará. Solo vencerá el corredor, aplicando siempre la verdad. Según las armas de Dios, ejerciendo la fe, sin lidiar carnalmente, la verdad protegerá al que fuerza buscó, en Efesios 6:10. En todo tiempo y manera es importante luchar según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer. Según las armas de Dios, las que usaron también vencedores de ayer.